Adolf Hitler es la personificación del mal. Hitler es el dictador más maligno y genocida que ha existido jamás. Es el responsable de las muertes de 6 millones de judíos, cientos de miles de eslavos, gitanos, homosexuales y personas con discapacidades mentales y físicas. Los gritos, el horror de hombres, mujeres y niños amontonados unos encima de otros. Un horror que superaría al infierno de Dante si se hiciera realidad. Esta es la historia de un hombre tan diabólico que convence a una nación educada y civilizada para que sea cómplice de sus repugnantes crímenes. La aniquilación planificada y organizada a escala industrial de todo un pueblo es algo horriblemente nuevo. Y de cómo un hombre nacido como cualquier otro puede convertirse en el dictador más malévolo que ha conocido el mundo. La evolución del mal. Capítulo 5. Hitler, el banco de pruebas del terror. 30 de enero de 1945, Alemania. Tan pronto como los soviéticos rompen el frente alemán a principios de 1945, el resultado de la Segunda Guerra Mundial está claro. El Führer nazi Adolf Hitler sabe que la derrota es inevitable. Aún así, el 30 de enero, en el 12º aniversario de su ascenso al poder, pronuncia una última alocución. Espero que cada alemán cumpla su deber hasta el final y esté dispuesto a aceptar los sacrificios que le sean pedidos. Durante 10 minutos, Hitler advierte a su pueblo que después de la guerra, las naciones europeas no serán capaces de oponerse al bolchevismo y lo llama a alzarse contra los soviéticos, aunque ello signifique que Alemania entera se derrumbe. Era un Sansón que quería derribar los pilares del templo con él. Para el Führer, él y el Estado alemán son uno. Lo que él quiere, Alemania lo quiere. Y si él muere, ella también debe morir. Hitler ordena a sus hombres que ejecuten la Orden Nerón, la destrucción de la infraestructura de su país, como castigo por su derrota. Pero el interrogante que sigue abierto a día de hoy no es por qué perdió la guerra este loco, sino cómo alguien con una visión tan perturbada consiguió llegar al poder. 20 de abril de 1889. En un pequeño piso de Braunau am Inn, una localidad austríaca cerca de la frontera con Alemania, nace Adolf Hitler. Cuarto de los 6 hijos de una devota familia católica, el pequeño Adolf conoce muy pronto la muerte al ver morir en la infancia a 3 hermanos y una hermana. Por otra parte está su padre, Alois. Era un hombre que volvía a casa después de beber y se ponía muy violento, muy agresivo. No dudaba en usar la vara. Azotaba a Hitler, inculcándole desde muy pronto que tener poder era bueno y que la fuerza y la brutalidad eran aliados de la dominación. Algunas palizas son tan violentas que su madre, Clara, se interpone entre padre e hijo para protegerlo de los golpes. De acuerdo con su médico, Eduard Bloch, era una mujer dedicada al cuidado de sus hijos, y aunque Adolf no era un niño mimado en el sentido literal, nunca he visto un apego tan grande. En 1900, Hitler se traslada a Linz, donde comienza la enseñanza secundaria y entra en contacto con una doctrina que le influirá durante toda su vida y le dará un propósito que hasta entonces no tenía. Tenía un profesor de historia llamado Leopold Potsch, que era un encendido defensor del nacionalismo alemán. Austria es parte de un vasto imperio con raíces antiguas. Entonces Alemania es un país muy joven creado en 1866. Los dos pueblos hablan el mismo idioma y empieza a aprender la idea radical de que los dos deberían ser uno solo.
Combinaban el nacionalismo extremo y el patriotismo para hacer creer a la gente apasionadamente en su patria y sentirse parte de su comunidad racial. Hitler hizo suya esa idea de que los germanos debían estar unidos en esa especie de Gran Reich pangermánico. En 1907, con solo 16 años, Hitler deja la escuela y se dirige a la capital de Austria, Viena, una de las metrópolis de Europa. El joven Hitler lleva bajo el brazo un grueso paquete de dibujos y está empeñado en estudiar en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de la ciudad. Se presentan más de 100 aspirantes, pero solo 28 serán elegidos. Presenta sus dibujos, los examinan y en las anotaciones que hicieron los examinadores dicen: dibujos aceptables, cabezas pobremente dibujadas, no tiene mucho talento, no se recomienda la admisión. Al rechazo se suma una profunda sensación de pérdida cuando su madre, Clara, muere de un cáncer. Y entonces llega el golpe final. Vuelve a ser rechazado por la Academia. El segundo rechazo es el más demoledor porque ya no puede volver a presentarse. Hitler se hunde en una profunda depresión. No hace ningún esfuerzo por encontrar trabajo y engrosa la multitud de los desempleados. Finalmente acaba en un hostal para indigentes, una experiencia que le afectará brutalmente para siempre. Debo a aquel periodo haberme endurecido y sigo siendo capaz de ser duro. Para sobrevivir, vende cuadros de vistas típicas de Viena, pero también se convierte en un atento observador de la política. El ascenso del movimiento socialista le repugna, pero al mismo tiempo le fascina. Estaba convencido de que a menos que la derecha encontrase un antídoto, el mundo entero acabaría siendo comunista. Le intriga especialmente una de sus tácticas. Lo que sí le influyó fue la forma en que los socialistas empleaban la violencia en las calles para hacer llegar sus mensajes con claridad. Conseguí comprender también la importancia del terror físico hacia el individuo y las masas. Otras observaciones empiezan a dar vueltas en la mente de Hitler. En 1910, Viena tiene una numerosa población judía. En la ciudad viven más de 175.000 judíos, y Hitler empieza a aborrecerlos. Donde quiera que fuese veía judíos, y cuanto más los veía, más claramente se diferenciaban a mis ojos del resto de la humanidad. Había dejado de ser un débil cosmopolita y me había convertido en un antisemita. Con solo 21 años, los grandes pilares de la perversa ideología nazi están tomando forma en su cabeza. Una gran dureza personal, el nacionalismo extremo, la fe en el uso de la violencia y el terror, y el odio a los judíos. Viena fue y ha seguido siendo para mí la escuela más dura y más completa de mi vida. Allí construí los cimientos de una visión política que ya nunca me ha abandonado. En agosto de 1914 ocurre algo que afectará a Hitler y a todos los pueblos de habla germana terriblemente. Comienza la Primera Guerra Mundial. Con 25 años, aparentemente se une a la multitud enfervorecida el primer día de la guerra. Hay una famosa foto en la que aparece entre la multitud en Odeonsplatz con una gran sonrisa celebrando el anuncio del comienzo de la guerra. Sonríe porque está convencido de que Alemania puede dominar toda Europa, y él quiere formar parte de eso. Y ese mismo día se alista para combatir con el ejército alemán. El joven nacionalista alemán Adolf Hitler se incorpora a un regimiento de infantería bávara como mensajero. Su trabajo consiste en transportar información vital en primera línea.
Pero llevar mensajes no era un puesto seguro. Su regimiento sufrió un gran número de bajas y Hitler descubrió que no era un cobarde, que podía mantenerse frío mientras las balas silbaban a su alrededor. En su primer año de servicio, Hitler recibe la codiciada Cruz de Hierro al Valor. Y también demuestra su característica intransigencia. Cuando tropas alemanas y británicas se encuentran en la tierra de nadie el día de Navidad de 1914 y cantan villancicos, él se niega a tomar parte en algo así. ¿Cómo se atreven a fraternizar en una guerra?, dijo. No podemos darle la mano al enemigo al que vamos a matar. Aquella era una guerra hasta las últimas consecuencias, y él quería que la ganara Alemania. Pero en 1918 se acaba su suerte. En la batalla de Ypres queda cegado por un ataque británico con gas venenoso. Es un tipo de gas especialmente virulento llamado gas mostaza que ataca a los pulmones, los párpados y los tejidos blandos. Hitler, herido, es trasladado a un hospital militar en el norte de Alemania para recibir tratamiento. Normalmente, cuando un soldado se ha visto especialmente afectado por este gas, queda cegado, pero la ceguera desaparece en unas horas o días. Pero Hitler, sorprendentemente, no recupera la visión. Los médicos no pueden entenderlo. Se dice que le piden a un eminente psicólogo alemán, Edmund Forster, que lo examine. Forster concluye que su ceguera es histérica, no física. En su opinión, la única forma de curar a Hitler es potenciar su ego. Forster hipnotiza a Hitler y le dice que está ciego, pero que Dios ha hecho de él una persona excepcional, capaz de recuperar la visión simplemente con su fuerza de voluntad. Hitler se convenció de que, a pesar de ser un simple cabo de origen humilde, era un ser especial y que había sido elegido por el destino para tener un papel crucial en la historia. Forster supuestamente dice a Hitler que él es el hombre que puede volver a hacer grande a Alemania. Y es un mensaje que queda grabado en el corazón de Hitler. Él no es como el resto de los hombres. Entonces Forster pone una vela delante de los ojos de Hitler y le dice que si puede ver la llama, está curado. El juego psicológico funciona. Hitler recupera la visión, completamente convencido de que le ha señalado el destino. Noviembre de 1918. La noticia del fin de la Primera Guerra Mundial es un golpe demoledor para el cabo Adolf Hitler. Se dice que un pastor tembloroso entró y le dijo que la guerra había terminado, que Alemania se había rendido. Todo se volvió negro de nuevo ante mis ojos. Los días que siguieron fueron terribles y las noches eran aún peores. Durante aquellas noches creció en mí el odio por los responsables de la derrota. Convencido de que es el elegido del destino, Hitler se hace una promesa. Cuando estaba postrado en la cama, me vino la idea de que iba a liberar a Alemania. Iba a hacerla grande otra vez. Supe en aquel momento que lo haría realidad. Múnich, 1919. Con 30 años, Hitler regresa a Múnich, una ciudad devastada por la guerra. Está convencido de que Alemania solo se ha rendido por la traición de los políticos izquierdistas, muchos de los cuales son judíos, que han conspirado para llevar a Alemania a la derrota. Veía el armisticio de 1918 como una puñalada por la espalda al ejército alemán, y los culpables eran los políticos del centro y, lo más importante, los judíos. Empeñado en cumplir su promesa de volver a hacer grande a Alemania, se afilia a un partido político marginal, el Partido Obrero Alemán. No tienen representación en el Parlamento y apenas unos cientos de afiliados, pero convocan actos entusiastas en cervecerías. A Hitler le atrae su retórica anticomunista y su odio hacia los judíos. Los jefes del partido no tardan en reparar en la pasión de los discursos de Hitler y le ofrecen el puesto de jefe de propaganda.
En menos de un año pasa a llamarse Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, lo que ahora llamamos el Partido Nazi, y Adolf Hitler es su líder. ...28 de julio de 1921... Una vez al mando, Hitler empieza a aplicar una de las lecciones que aprendió en Viena. La violencia funciona. Crea una organización paramilitar formada sobre todo por exsoldados descontentos como él. Son los llamados camisas pardas o SA, la sección de asalto. Los paramilitares nazis estaban dispuestos a cometer actos de violencia e incluso asesinatos. Y esto coincidía en gran medida con la filosofía de Hitler del uso de la fuerza y la violencia. En esta fase el objetivo de Hitler es tomar el poder por la fuerza, no mediante elecciones. Y en 1923 planea un golpe de Estado. Su inspiración llega de Italia. Hitler admira especialmente el ascenso de un nuevo movimiento popular derechista, el de los fascistas, con Benito Mussolini al frente. Mussolini, aquel hombre pretencioso con la cabeza afeitada. Todo el mundo conocía a Mussolini y al partido fascista. En octubre de 1922, Benito Mussolini marcha sobre Roma con sus 30.000 camisas negras y toma el poder en Italia. La lección de Italia era que se podía tomar el poder por la fuerza, no hacía falta ganarlo en las urnas. Hitler decide hacer lo mismo. 8 de noviembre de 1923, Múnich, Alemania. Con sus 600 camisas pardas, irrumpe en la cervecería muniquesa donde el primer ministro del Estado, Gustav von Kahr, preside una reunión. Según entra en el salón, hace un disparo al aire y declara la revolución nacional. A continuación salen a las calles de Múnich dispuestos a tomar el poder. Pero la policía estatal ha sido alertada y abre fuego. ...14 nazis mueren. Hitler, herido, consigue escapar. Pero 3 días después es detenido y condenado a 5 años por traición. Parece el fin de su carrera. ...1 de abril de 1924, prisión de Landsberg. Pero la cárcel resulta ser un periodo de reflexión para el futuro Führer. Es la posibilidad de convertir sus puntos de vista extremistas en algo que se asemeje a un programa político coherente. Con la ayuda de su camarada Rudolf Hess, que transcribe sus palabras, escribe un libro que será leído en todo el mundo. Mi lucha. Es la propuesta de Hitler de un nuevo orden mundial. Mi lucha, el libro seminal del movimiento nazi de Hitler en particular, una mezcla de autobiografía y manifiesto político. Es el documento clave, ya que están ahí todas sus ideas. Hitler afirma que Alemania es una nación racialmente superior. Es una idea que se basa en una versión pervertida del concepto de la supervivencia del más fuerte de Charles Darwin. Declara que todos los verdaderos alemanes pertenecen a una raza cuya sangre es más pura que la de los demás pueblos, la raza aria. La prueba de la superioridad de los arios sería su capacidad para someter a otros pueblos. En realidad, identificaba la idea de la raza aria con los alemanes modernos. Se suponía que tenían unas características físicas especiales, como el pelo rubio, los ojos azules, eran altos y varoniles. La naturaleza no conoce límites políticos, pone a seres vivos en el mundo y observa el juego de fuerzas en libertad. El más fuerte debe dominar al más débil y no mezclarse con él, sacrificando su propia grandeza. Eran el pueblo que iba a ser la raza maestra de la Alemania nazi, y los demás estarían más abajo en la pirámide y que Dios te ayudara si estabas abajo del todo. No es ninguna sorpresa que en el universo deformado de Hitler,
los judíos sean el pueblo más bajo. Como él los define, son un cáncer que está devorando la pureza germánica. Los judíos eran inteligentes y manejaban las finanzas, y el sistema crediticio estaba asociado a los judíos. Era muy fácil que una nación en quiebra, monetaria e intelectual, señalara a los judíos como los obvios responsables. La personificación del diablo como símbolo de todo mal asume la forma viviente del judío. Denuncia a los judíos como los agentes de la caída de Alemania, como un enemigo inherentemente corrupto que debe ser destruido, que debe ser eliminado. El antisemitismo no es nada nuevo en Alemania y Austria, pero Hitler lleva su extremismo al límite. Ya a principios de 1920, escribe explícitamente sobre su deseo de borrar a los judíos de la faz de la tierra. Habla de utilizar gas venenoso con los judíos. Realmente es un anuncio escalofriante de lo que ocurrirá en la realidad 20 años después con el Holocausto. Hitler mantiene que la superioridad racial aria debe dictar su política exterior. Primero, tiene derecho a recuperar todos los territorios que fueron arrebatados a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial y a reconstruir su ejército para convertirlo en el más poderoso de Europa. Pero aún va más allá. Una de las ideas más siniestras que avanza en Mi lucha era el concepto de Lebensraum, que significa el espacio vital. A ojos de Hitler, los alemanes tienen derecho a apropiarse de tierras de los pueblos racialmente inferiores, es decir, de los eslavos, en concreto de los rusos. ¿Y dónde podían encontrar ese espacio? En el este. En los millones de kilómetros cuadrados del territorio ruso, hacia allá debía expandirse Alemania. 20 de diciembre de 1924. Cuando Hitler sale de la cárcel, ha añadido otra ocurrencia extraordinaria a su ideario. No solo es una persona excepcional, se ha convertido en el Mesías. En una celebración en 1926, anuncia a sus amigos que va a terminar la obra que Cristo comenzó, pero que no había podido concluir. Llega a afirmar que le visita un ser todopoderoso, que le dice que ha sido elegido como salvador de Alemania. Algún día, esa creencia será compartida por muchos. Había sacerdotes, hasta el colapso de Alemania en 1945, que decían que Hitler era lo más parecido a la renovación de los principios cristianos en acción. Ahora, la idea de que él es el elegido domina la propaganda política de Hitler, que intenta convertir un partido que propugna la violencia en un partido capaz de ganar unas elecciones. El avión que transportaba a Hitler sobrevolaba el estadio donde iba a dar un mitin y bajaba como un mesías que desciende de los cielos. Entonces esperaba que hubiera un silencio tal que se oyera caer un alfiler. El sexto congreso del movimiento llega a su fin. Y lanzaba rítmicamente su oratoria en un crescendo gradual hasta un clímax apoteósico. Educan y protegen al pueblo alemán y llevan sobre los hombros el Estado alemán, el Reich alemán. Y esto era enormemente eficaz para ganarse el apoyo de las masas. Lentamente empieza a funcionar. Los nazis se convierten en una de las mayores fuerzas parlamentarias. Y en 1929 se produce el acontecimiento que catapultará a Hitler al poder: el hundimiento de Wall Street y la Gran Depresión. Alemania sufre más que ningún otro país cuando los bancos americanos retiran sus préstamos. En un par de años, 6 millones de alemanes están sin trabajo y literalmente en la cola del pan. La gente empieza a ansiar un líder fuerte, capaz de sacarles de la profunda crisis, y el apoyo a los nazis en las urnas crece rápidamente. En 1933, los nazis se convierten en el primer partido del Parlamento
Como consecuencia, se debe ofrecer al agitador político antes encarcelado, Adolf Hitler, el cargo de canciller de Alemania. Es una posición que un hombre con complejo de Dios utilizará para decidir quién vive y quién muere. 30 de enero de 1933. Ha llegado al poder por medios democráticos. Pero ahora que la democracia ha servido a sus propósitos, es el momento de liquidarla. Consigue que el Parlamento le otorgue poderes de emergencia y suspende la Constitución. El pueblo alemán no puede imaginar los horrores que le aguardan. Primero pone en marcha sus planes para promover la raza maestra germánica. Lo que quería Hitler era una raza maestra pura, y por supuesto eso implicaba la reproducción selectiva. Debían ser los elementos más fuertes de la sociedad. Los más altos, los más rápidos, los más fuertes. En 1933, Hitler promulga una ley para prevenir la transmisión de enfermedades hereditarias. Es un programa de limpieza racial para esterilizar e impedir que padres y padres potenciales considerados indeseables tengan descendencia. Se esteriliza a 400.000 personas normales entre 1933 y 1945, porque no se ajustan a las características de la raza maestra. A continuación proclama que el partido nazi es el único partido político permitido en Alemania. Y deja las manos libres a sus camisas pardas. 4.000 políticos y simpatizantes comunistas son apaleados, encarcelados o asesinados en una acción que los destruye como fuerza política. Ahora Hitler se dispone a eliminar al resto de sus enemigos políticos, incluidos los de su propio bando. Entre ellos está el comandante de los camisas pardas, Ernst Röhm. Röhm lo conoce desde hace años y es el único a quien le está permitido llamarle Adolf. Pero Röhm se expresa de forma demasiado independiente para el gusto de su Führer. El punto crítico en la creación de la dictadura de Hitler es la noche de los cuchillos largos. Es casi como la noche de Don Corleone, dirigida a aplastar a las SA. Hitler tiende una trampa mortal. Convoca al núcleo de los altos mandos de las SA a una reunión en la apacible ciudad balneario de Bad Weisse, en el sur de Alemania. 30 de junio de 1934. De madrugada se presenta en un hotel de la ciudad a orillas del lago con miembros de las SS, su guardia personal. De inmediato se dirigen a la habitación de Röhm. Hitler irrumpe en la estancia y le dice: «Levántate, Ernst, quedas arrestado por alta traición». Al día siguiente está de vuelta en Berlín y ofrece una recepción en los jardines de la Cancillería a su gabinete y sus familias como si no ocurriera nada. Y para un hombre tan diabólicamente perturbado como Hitler, así era. Pero en realidad, en las 24 horas anteriores, 200 altos oficiales de las SA son detenidos y muchos ejecutados. Incluido Röhm. Acto seguido pone en el punto de mira a sus adversarios fuera del partido. Una llamada en clave pone en movimiento lo que se convertirá en uno de los eventos más tristemente célebres de la historia nazi. Hitler elimina a miembros incómodos de la Iglesia y a todos sus enemigos políticos. El anterior canciller, el general Schleicher, es asesinado a tiros en su propia casa. Al hombre que había frustrado el putsch de la cervecería de Múnich en 1923, Gustav von Kahr, lo sacaron a rastras de su casa, lo llevaron a un pantano y lo asesinaron con un pico. Los actos de Hitler buscan demostrar que es realmente el líder supremo y casi divino de Alemania.
ahora tiene el poder de decidir quién vive y quién muere. Tras eliminar toda oposición posible, puede pasar a la siguiente fase de la revolución que había planteado en Mi lucha: la eliminación de los judíos. En la celebración anual del partido, celebrada en Nuremberg en 1935, los nazis promulgan nuevas leyes. El matrimonio entre alemanes y judíos queda prohibido. Los judíos son despojados de la ciudadanía y de sus derechos civiles. Después se obligó a los judíos a llevar la famosa estrella amarilla, y grupos amenazadores y brutales de camisas pardas se ponían delante de las tiendas con carteles que decían: no compréis a los judíos. 9 de noviembre de 1938. 3 años después, Hitler da un paso más. Las SA desatan su particular versión del terror por toda Alemania y Austria. Lo llaman la noche de los cristales rotos o Kristallnacht. 1000 sinagogas son incendiadas y 7000 negocios judíos destruidos. Se atacaba a los judíos. Muchos fueron asesinados. Les marcaban la piel con esvásticas. 30.000 judíos son detenidos y enviados a campos de concentración, donde la mayoría de ellos perecerán. Por primera vez, el pueblo alemán puede ver lo que significa realmente el antisemitismo de Hitler. 250.000 judíos huyen del país, pero quedan dentro más de 200.000. Mientras tanto, Hitler está desarrollando su ejército para apoderarse de los territorios que requiere su Lebensraum. Los tratados suscritos al final de la Segunda Guerra Mundial limitan el ejército alemán a 100.000 hombres. Pero como había prometido en Mi lucha, Hitler crea el ejército más avanzado de Europa. Tenemos a toda Alemania militarizada, motorizada, rearmándose a toda máquina bajo su dirección, y es un país total y absolutamente transformado. Ahora Hitler pone en marcha su política exterior dirigida a la conquista del Lebensraum. 7 de marzo de 1936. Primero sus tropas entran en Renania, una región que había sido parte de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial y que desde entonces ha estado ocupada. 2 años después se anexiona Austria y hace realidad el sueño de su juventud: unir a los pueblos de Alemania y Austria. Necesitamos recuperar Renania, Austria, todos los territorios que nos quitaron. Tiene su lógica. Incluso Churchill dijo que, en buena lógica, Hitler tenía parte de razón. El 15 de marzo de 1939, Hitler ocupa una parte de Checoslovaquia que tiene una numerosa población alemana. Y después sigue adelante y se anexiona el resto del país, aunque no haya alemanes. Alemania necesita expandirse, ganar territorio, sobre todo hacia el este. Cada vez el resultado es el mismo. Gran Bretaña y Francia protestan, pero no hacen nada. Así, cuando le advierten que declararán la guerra si invade Polonia, los ignora. 1 de septiembre de 1939. Hitler ataca Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez, los líderes extranjeros ven el alcance de la locura de Hitler. Jamás un ejército invasor había atacado a la población civil tan directa y salvajemente. Como Hitler mismo dijo, esta es una guerra de aniquilación racial. Destruye todo lo que se le cruza, así que tanto los civiles como los militares podían ser destruidos. Los crímenes del ejército alemán son tan horrendos que en aquel momento no tienen nombre. Más adelante serán llamados crímenes contra la humanidad. Decenas de miles de polacos son ejecutados y en 6 semanas Polonia ha sido sometida.
2 millones de judíos polacos se encuentran ahora en manos de los nazis, aguardando su destino. Abril de 1940. Dinamarca se rinde y Noruega es ocupada. Entre mayo y junio, los tanques de Hitler invaden Francia y los Países Bajos. Para Hitler, estos triunfos refuerzan su convencimiento de que es el Mesías del pueblo ario y hacen desaparecer cualquier reparo a la hora de invadir la Rusia estalinista. En junio de 1941, tras inculcar a su ejército la idea de que el asesinato de masas no solo iba a ser tolerado, sino alentado, lanza el ataque contra la Unión Soviética. El Führer concibe esta invasión como el último esfuerzo por establecer el Lebensraum, el espacio vital para Alemania que prometió en Mi lucha. Y ordena a sus tropas que ignoren las reglas de la guerra. Dado que los eslavos son racialmente inferiores a los arios, no debe haber piedad con ellos. Los prisioneros de guerra soviéticos son enviados a campos de concentración, donde 2,6 millones perecen de hambre. Y otro medio millón mueren asesinados. Pero a pesar de todo, la perversidad de Adolf Hitler aún puede llegar mucho más lejos. Julio de 1941. Sus ejércitos han invadido Polonia y varios países soviéticos en los que viven millones de judíos. Ahora, finalmente, puede poner en práctica la más maligna de sus ideas racistas, que los judíos son un cáncer que se debe erradicar. En la lucha por ese ideal perverso de Hitler de la perfección física y mental, todos aquellos considerados indignos de ser ciudadanos del nuevo Reich eran sacrificados. Los Einsatzgruppen, o grupos operativos, eran escuadrones de la muerte dedicados a matar judíos polacos y rusos. Obligaban a las víctimas a cavar un foso. Hacían bajar al primer grupo al foso y los fusilaban. A continuación bajaba el segundo y los fusilaban. Y caían muertos sobre los primeros y así sucesivamente. Alrededor de 1,5 millones de judíos fueron asesinados de esa forma. Lo llaman enlatar sardinas, pero es una forma de eliminar a los judíos cara y poco eficaz. En el mayor secreto, los verdugos de Hitler están experimentando con otros sistemas de asesinato en masa. A modo de precursora de lo que será la solución final, el plan de Hitler para la aniquilación de todos los judíos de Europa, los nazis ponen en marcha una campaña secreta de eutanasia para eliminar a niños discapacitados. Niños con síndrome de Down y otras discapacidades mentales y físicas eran separados de sus familias y los llevaban a hospitales especiales, donde eran sacrificados con inyecciones letales. Unos 5.000 niños inocentes, enfermos y discapacitados son asesinados mediante inyecciones letales administradas por enfermeras y médicos cuidadosamente seleccionados. Pero esto también resulta ser lento y caro. Se crea un departamento secreto conocido como T4 para encontrar la forma de matar al mayor número de gente posible rápida y discretamente. Se hacen pruebas con gas venenoso de monóxido de carbono en salas de duchas, donde son eliminados otros 70.000 hombres, mujeres y niños física o mentalmente discapacitados. Cuando empieza a saberse la verdad sobre las matanzas, la gente empieza a tener miedo de que sus amigos o familiares corran la misma suerte.
La eutanasia fue mucho más allá de lo que se había planeado originalmente, tanto que al saberlo muchos alemanes empezaron a protestar, y Hitler retiró el programa a finales de 1941, al darse cuenta de que había ido más allá de lo que su pueblo podía aceptar. Sus protestas indican al Führer que los alemanes no quieren ver asesinatos en masa. Las futuras matanzas tendrán que ejecutarse discretamente y fuera de Alemania, y él no debe aparecer asociado con ellas de ningún modo. Estas lecciones definen cómo eliminará Hitler a los judíos. Se da cuenta de que para seguir adelante con su plan de exterminio, debe engañar a su pueblo y aparecer como un líder amable y solícito. Y no vuelve a firmar nunca más un documento comprometedor. Él no ordenó el holocausto, no hay ningún registro, ningún documento con su firma. Sin embargo, todo lo que se hizo en su nombre. Así, en nombre de Adolf Hitler, nace la solución final, la aniquilación de todos los judíos de Europa. Diciembre de 1941. La solución final ya está en marcha. Se construye una red de campos de exterminio en Polonia. Nombres como Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek y Auschwitz representan la culminación de sus diabólicas teorías raciales. Judíos de toda Europa son detenidos y transportados a los campos. A su llegada, por supuesto, algunos habían muerto, habían perecido de hambre y sed durante el viaje. Entonces abrían los vagones de ganado y los judíos salían dando tumbos a los andenes, donde los recibían guardias de las SS con látigos y perros hambrientos, sujetos con correas. A continuación, los separaban por grupos. Las familias eran brutalmente separadas. Hubo algunos intentos patéticos de disfrazar el horror de lo que estaba ocurriendo. Se les decía que las cámaras de gas eran duchas de desparasitación. Se les ordenaba que se quitasen la ropa y entraran desnudos en las cámaras de gas. Entonces se cerraban las puertas de las cámaras de gas. Abrían las espitas y eran escenas que superaban la descripción del infierno de Dante. Los gritos, el horror de hombres, mujeres y niños amontonados unos encima de otros. Escenas verdaderamente horrendas, casi inimaginables. La aniquilación planificada y organizada a escala industrial de todo un pueblo es algo horriblemente nuevo. Es claramente el dictador más diabólicamente genocida que ha existido, y estaba decidido a matar a todos los seres humanos que no se adecuaran a su principio de la raza maestra, o a tantos como le fuera posible. A lo largo de los años se refina la máquina de matar. Entre la llegada de los prisioneros judíos y su muerte, podía transcurrir menos de una hora. Estas cámaras de gas podían matar con facilidad a unos 12.000 o 15.000 víctimas al día. Y la culminación de este infierno es Auschwitz. Auschwitz-Birkenau es el campo más famoso de este periodo. Está en el sur de Polonia. Se construyen 6 campos de exterminio, todos en la Polonia ocupada, expresamente diseñados para el sacrificio en masa de seres humanos. Solo sirven para matar. No son campos de trabajo, ni se utiliza mano de obra esclava, son pura y simplemente campos de muerte. Este exterminio a escala industrial crea un problema muy concreto. Hitler necesita una participación masiva. Hacían falta oficinistas, maquinistas de tren, gente para los transportes, trabajadores viviendo en los campos,
burócratas nazis que tenían a sus esposas en Alemania. Nadie podía ignorar lo que estaba ocurriendo con el Holocausto, porque implicaba a todo el mundo. Para hacer el Holocausto socialmente aceptable, la solución de Hitler es culpar a los judíos de su propia destrucción. Si los financieros judíos internacionales consiguen empujar a las naciones de nuevo a una guerra mundial, el resultado no será la victoria del judaísmo, sino la aniquilación de la raza judía en Europa. En esa declaración, Hitler intenta absolver al pueblo alemán de toda culpa. Los judíos son los responsables de su propia desgracia. A finales de 1944, 6 millones de judíos han sido exterminados con su aprobación. Hitler cree que por fin está alcanzando su sueño, pero al final descubrirá que se equivoca. Ese pueblo inferior al que tanto detesta amenaza con aplastarlo. 29 de abril de 1945, Berlín. Alemania está siendo duramente castigada y el Ejército Rojo avanza hacia Berlín y el Führer. La gran ironía es que el régimen destinado a durar 1000 años solo duró 12. Al final quedó reducido a un búnker subterráneo bajo las ruinas de la Cancillería de Hitler, en el centro de Berlín. Es una imagen un tanto grotesca y extraña, la del dictador loco gobernando en los últimos días de su vida, lo que para entonces era un Reich fantasma. Al final solo quería la destrucción total. Desde su punto de vista, Alemania le había fallado en la lucha definitiva por el Reich y por tanto Alemania merecía morir si él moría. Para el mesías nazi Adolf Hitler, las victorias quedaron atrás y él se ha convertido en un viejo tembloroso que se mantiene a base de drogas. Hitler en su búnker es como una rata acorralada. Y en su última comida con sus secretarios, no habla del destino del Reich alemán ni del exterminio de los judíos. En realidad, de lo que habla es del cruce ideal de perros y de que, en su opinión, el lápiz de labios se fabrica en Francia con excrementos raspados de las paredes de las alcantarillas de París. Uno a uno, sus fieles colaboradores lo abandonan. Una de las pocas personas que quedan es su amante, Eva Braun, con la que solo accede a casarse el día antes de suicidarse ambos. Ante los consejeros que quedan, los novios juran que ambos son de pura descendencia aria. Poco después de las 3 de la mañana del último día de abril de 1945, Hitler y su esposa Eva se retiran a sus habitaciones privadas en el búnker. Él le entrega una cápsula de cianuro. La decisión está tomada. Sus vidas terminarán a la vez. Eva toma el veneno y Hitler se mata de un tiro con su Walther PPK. Así termina la vida del dictador más sangriento que ha conocido el mundo. Apenas una semana después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rinde. La guerra de Hitler es la más sangrienta de la historia del mundo. Y con el descubrimiento de sus campos de exterminio, el mundo entero comprende la verdadera naturaleza de su régimen. Hitler fue algo completamente único y diferente en la historia. Fue el hombre que introdujo la limpieza étnica y el asesinato en la política de la guerra. La mayor prueba de lo equivocado que estaba es la Alemania moderna. Hoy en día es un país estable, democrático, multicultural y tolerante. Todo aquello que Hitler habría odiado.